Hola y bienvenidos al programa de asesorías virtuales de la Brigada de Apoyo Educativo. Soy el profe Mike y este es el quinto video relacionado con la unidad de geometría analítica. Hoy charlaremos sobre la elipse y aprenderemos a obtener su ecuación e identificar sus elementos principales. Acompáñenme. La elipse es una curva cerrada en el plano que se define como el conjunto de todos los puntos tales que la suma de sus distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es constante. Hay varios elementos en elipse que se deben tomar en cuenta y van desde los puntos principales, que son el centro, H, K, los focos, F y F', y los vértices B y B'. Y los ejes principales, el eje mayor, que es un segmento de recta cuyos extremos son los vértices y denota la distancia entre los puntos más alejados del centro. El eje menor, que también es un segmento de recta que es perpendicular al eje mayor y cuyos extremos son los puntos más cercanos al centro. Y el eje focal, que es el segmento entre los focos y es paralelo al eje mayor. Es importante mencionar que el centro, los vértices y los focos siempre están sobre la misma línea y es de utilidad para identificar su posición mediante sus coordenadas. Los ejes están relacionados con las letras A, B y C minúsculas, unos parámetros que tienen que ver con las características geométricas de la elipse. A es el semieje mayor, o la distancia del centro a cualquiera de sus vértices. B es el semieje menor, o la distancia del punto más cercano al centro de la elipse. Y C, que es el semieje focal, o la distancia del centro a cualquiera de sus focos. Estos parámetros se relacionan por el teorema de Pitágoras para el triángulo que se forma entre sus ejes. Es decir, A es la hipotenusa, B y C son sus catetos. Otras características que pertenecen a los elementos de la elipse son la excentricidad, que es un parámetro de las cónicas que indica el grado de parecido a una circunferencia. Este valor es menor que 1 para las elipses. Y el lado recto, que es el segmento de recta perpendicular al eje focal y que su punto medio es el foco. Todos los elementos de la elipse se pueden calcular mediante sus parámetros A, B y C. La ecuación de una elipse se puede representar de varias formas. La más mencionada es la forma ordinaria o canónica y nos permite identificar dos posiciones de la elipse. Es horizontal cuando x menos h elevado al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. Dado que el eje mayor es paralelo al eje x, su parámetro divide a x. Al ser horizontal, la elipse, todos los puntos importantes tendrán la misma coordenada k. Los focos tienen coordenada f, h más c o menos c, k, y los vértices tienen coordenadas b, h más a o menos a, k. La elipse será vertical cuando el eje mayor sea paralelo al eje y. En esta forma, el parámetro A está dividiendo a Y. Los focos tienen coordenadas F, H, K más menos C y los vértices tienen coordenadas H, K más menos A. Como el eje mayor es paralelo al eje Y, todos los puntos importantes de la elipse tienen la misma coordenada H. En la forma general, todos los términos están en el primer miembro de la ecuación y está igualada con 0. Se puede determinar su posición si se analizan los coeficientes a y c. Si a es mayor que c, la elipse será vertical
y si A es menor que C, la elipse será horizontal. Los coeficientes también están relacionados con los parámetros A y B, pues dicha relación indica que A es mayor que B. Para calcular las coordenadas del centro, usamos los coeficientes de los términos lineales dx y ey. Obteniendo estos datos se conocen los elementos principales de la elipse. Realicemos un ejercicio de repaso para recordar lo que acabamos de aprender. Hallar la ecuación de la elipse que tiene vértices en las coordenadas b menos 1, menos 2 y b' menos 7, menos 2 y focos f menos 2, menos 2 y f' menos 6, menos 2. Primero determinamos la posición y las coordenadas del centro de la elipse. Como los focos y los vértices tienen la misma coordenada y, su eje mayor es horizontal y el centro es el punto medio entre los vértices y los focos. Para obtener h, sumamos las x y las dividimos entre 2, obteniendo que h es igual a menos 4. K es igual a menos 2, es la misma coordenada que tienen los focos y los vértices. Ya que sabemos que la elipse es horizontal y las coordenadas del centro h y k, proseguimos a calcular los parámetros a, b y c de la elipse. Para el semieje mayor, sabemos que la distancia del centro al vértice es 3, por lo tanto, a es igual a 3. Para el semieje focal, sabemos que la distancia del centro al foco es 2, por lo tanto C es igual a 2. Y por último, para calcular B, usamos la relación paramétrica triangular, despejando a B y obteniendo que vale raíz de 5. Ahora con los parámetros de la elipse A, B y C, podemos determinar la ecuación de la elipse usando su forma ordinaria, donde se relacionan las coordenadas del centro y los parámetros del eje mayor y el menor. Sustituyendo los valores y realizando operaciones correspondientes, obtenemos la ecuación en su forma canónica. Aplicando los axiomas de las ecuaciones, nos simplificamos la expresión que solo igualaremos a 0 desarrollando los binomios al cuadrado y agrupando los términos que son semejantes para obtener la ecuación en su forma general, que es 5x cuadrada más 9y cuadrada más 40x más 36y más 71 igual a 0. En los ejercicios de elipse puede que los datos de los problemas no sean comunes. Por ejemplo, hallar la ecuación de la elipse cuyos datos son las coordenadas de los focos f 3,8 y f' 3,2 y el valor de la excentricidad 3/4. Nuevamente empezamos por determinar la posición y el centro de la elipse. Como los focos tienen la misma coordenada x, determinamos que su posición es vertical y el centro se encuentra en el punto medio entre los focos. Por lo tanto, h es igual a 3 y para obtener k sumamos las y's y las dividimos entre 2, que es 5. Por lo tanto, k es igual a 5. Ya que sabemos que la elipse es vertical y tiene centro 3,5, pasamos a determinar sus parámetros A, B y C, donde el semieje focal es la distancia del centro al foco y vale 3, C es igual a 3. Para el semieje mayor utilizamos la excentricidad, donde reconocemos que es C sobre A. Y C es igual a 3, por lo tanto, A es igual a 4. Finalmente, para el semieje menor utilizamos la relación paramétrica, donde B es raíz de 7. Ahora con los parámetros A, B y C,
de la elipse podemos determinar la ecuación. En este caso, la elipse es vertical, por lo tanto, el parámetro del eje mayor es paralelo al eje Y. Sustituyendo los valores y realizando algunas operaciones, se obtiene la ecuación canónica. Operamos la ecuación para reducir las fracciones y desarrollamos los binomios e igualamos a 0 para finalmente agrupar los términos que son semejantes y obtener la ecuación en su forma general, que es 16x² más 7y² menos 96x menos 70y más 207 igual a 0. Otro tipo de ejercicios de elipse consiste en identificar sus elementos a partir de la ecuación general. Por ejemplo, hallar los elementos principales de la elipse, las coordenadas de los vértices, los focos y el centro, la excentricidad y la longitud del lado recto, el eje mayor, el eje menor y el eje focal, cuya elipse es 4x² más y² menos 32x menos 36 igual a 0. Comenzamos por identificar los coeficientes de cada término para determinar su posición y sus parámetros. En este caso, A es mayor que C, lo que indica que la elipse es vertical. Asimismo, el coeficiente A es el valor del parámetro del semieje mayor al cuadrado y C es el parámetro del semieje menor al cuadrado. Los parámetros A y B son 2 y 1 respectivamente. El parámetro C lo obtenemos de la relación paramétrica. Al despejar obtenemos que es raíz de 3. Para calcular las coordenadas del centro, usamos los coeficientes de los términos lineales. H es igual a menos D sobre 2 veces A y K es igual a menos E sobre 2 veces C. En H sustituimos D por menos 32, realizamos las operaciones correspondientes y obtenemos que es 4. En K, como no aparece el término lineal Y, E vale 0, por lo tanto K vale 0. Así, H es igual a 4 y K es igual a 0. Ya con los valores de las coordenadas del centro y los parámetros de los ejes, se pueden obtener todos los elementos de la elipse. Su posición es vertical, la longitud de sus ejes es, para el eje mayor, 4 unidades, para el eje menor, 2 unidades y para el eje focal, 2 raíz de 3 unidades. Las coordenadas del centro serían C 4,0 y las de los focos y de los vértices tendrían la misma coordenada H. La excentricidad sería E igual a raíz de 3 sobre 2, que es menor que 1, y el lado recto que mide una unidad. ¿Dónde podemos aplicar las elipses? Veamos el siguiente ejemplo. Plutón describe una órbita elíptica con el Sol en uno de sus focos. Esta órbita tiene una longitud en su eje menor de 7.117 millones de millas y una longitud en su eje mayor de 7.350 millones de millas. Calcula la distancia en el perigeo y apogeo entre Plutón y el Sol. Para tener una mejor visualización del problema, imaginemos una elipse horizontal con centro en el origen. Uno de sus focos es el Sol y sabemos que la longitud del eje mayor es de 7.350 millones de millas y la de su eje menor de 7.117 millones de millas. El perigeo es la posición de Plutón donde su distancia al Sol es mínima y el apogeo es la posición de Plutón donde está más alejado del Sol.
es decir, en los vértices de la elipse. Con la información del problema relacionamos los parámetros de la elipse con las distancias del eje mayor, el eje menor y el eje focal, que a su vez se obtiene con la relación paramétrica. Finalmente, obtenemos que A es igual a 3.675 millones de millas, B a 3.558.5 millones de millas y C a 917.9 millones de millas. Por lo tanto, el eje focal sería de 1.835.9 millones de millas. Por último, vamos a calcular la distancia del perigeo y el apogeo. El perigeo se obtiene de la diferencia aritmética entre los parámetros A y C, que es de 2.757.1 millones de millas. El apogeo es el valor de la suma de los parámetros A y C, que es 4.592.9 millones de millas. La mayoría de los planetas siguen órbitas elípticas y su comprensión se debe al análisis realizado por la geometría analítica. ¿En dónde más podrías ocuparla? Síguenos en las redes sociales y escríbenos tus dudas o déjalas en los comentarios. Soy el profe Mike del área de Físico-Matemáticas. Hasta el siguiente video y muchas gracias por tu atención.